sistema nervioso central, por los hemisferios cerebrales. Acá tenemos unas fotografías de la macroscopía, ¿sí? Los hemisferios cerebrales, el cerebelo, el tronco cerebral y la médula espinal, ¿sí? Que van a estar protegidos, obviamente, por el cráneo y el raquis, ¿sí? Por el sistema osteoarticular que los protege, los encajona y tiene la función de protegerlos. Acá tenemos distintos cortes, un corte sagital para ver, bueno, el mesencéfalo, la protuberancia, el cerebelo, ¿sí? Las circunvoluciones normales del cerebro, cómo se ven. ¿Por qué remarco en esto? Porque en las atrofias, habitualmente las atrofias cerebrales, que suelen ser frontales o frontotemporales, estas circunvalaciones se suelen acentuar, ¿sí? Así que son parámetros anatómicos a tener en cuenta. Recuerden que el sistema nervioso central va a estar constituido por la sustancia gris y la sustancia blanca, ¿sí? La sustancia gris y la sustancia blanca, que de acuerdo a la estructura anatómica que estemos considerando, va a estar en la periferia o en el centro. En el cerebro la sustancia gris va a estar en la periferia y la sustancia blanca va a estar en la parte central, a diferencia de la médula, ¿sí? La sustancia gris en su gran mayoría va a estar constituido, como todos ustedes saben, por cuerpos neuronales. También hay sustancias y estructuras de la glía o células de la glía, pero en menor medida. Acá tenemos un corte histológico para que vean las meninges en la capa externa, ¿sí? Y acá tenemos el parénquima cerebral. Y lo que podemos remarcar, así a menor aumento, son estas estructuras más grandes de color eosinófilo, ¿sí? Que representarían las neuronas. Bien, y todo este puntillado más chiquitito que vemos en el fondo son células de la glía que a veces no son tan fáciles de reconocer. Ahora les voy a mostrar algunas características puntuales a título informativo, como para que las puedan reconocer. Acá tenemos algunas neuronas, ¿sí? Algún vaso sanguíneo seguramente, y células de la glía que constituyen el fondo de las células. Acá tenemos nuevamente estas células más piramidales que vemos acá con nucleolo evidente, más grande, corresponden a las neuronas, ¿sí? Y las otras estructuras más chiquititas, estas redonditas que parecen linfocitos, corresponden sobre todo a oligodendrocitos, células de la glía. Bueno, y acá tenemos, ¿sí? Las distintas estructuras del sistema nervioso central, las neuronas propiamente dichas, las neuronas motoras, fíjense que tienen el pericarión o cuerpo, que suele ser de un color eosinófilo con un núcleo central evidente, que son mucho más grandes que el resto de las células, como para remarcarle la importancia que tienen. ¿Sí? Después tenemos células de la macroglia, que van a estar constituidas por astrocitos. Los astrocitos son unas células, podemos decir, intermedias, ¿sí? Entre lo que son las neuronas motoras o las neuronas y los oligodendrocitos. Son células o tienen el núcleo más redondo, con un refuerzo de membrana, más eosinófilo. Y después tenemos los oligodendrocitos, que son como si fueran linfocitos, ¿sí? Es muy parecido al linfocito y hace un halo claro alrededor, como si fuera un huevo frito, que eso lo vamos a ver a continuación. Y las células de la microglía, que son estas células que suelen tener un núcleo más en forma de bastón, más ausado. Recuerden la función de la microglía, ¿sí? La función fundamental de estas estructuras, el oligodendrocito va a formar la vaina de mielina en el sistema nervioso central, que va a ser homologable a lo que es la formación de la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico por las células de Schwann, ¿sí? La microglía interviene sobre todo en la reparación, la nutrición del sistema nervioso central y sobre todo cuando hay una destrucción de las neuronas, ya sea por una isquemia, por un infarto, por una degeneración, suelen acumularse alrededor de los mismos. Y los astrocitos tienen función de soporte, función de nutrición, como lo dice la palabra, astrocitos quiere decir como una estrella del astro, por eso viene el término astrocito, ¿sí? Porque tiene muchas
estructuras en forma de estrellas, ¿sí? Que se dan sobre todo en el pericarión, ¿sí? Por eso se denomina astrocito. Bueno, y la sustancia blanca que va a estar constituida principalmente por los axones y también por células de la glía. Eso es a título informativo. Después tenemos las células que revisten los plexos coroideos, que son células epiteliales, en este caso van a secretar o van a formar el líquido cefalorraquídeo, y son células ependimarias, ¿sí? Células epiteliales cúbicas secretoras que tienen microvellosidades, ¿sí? Bien, histología del cerebelo, vamos a pasarlo rápido, tiene 6 capas, realmente no me interesa que la conozcan en este momento, ya la vieron en histología, ¿sí? Ahora vamos a hablar, ¿vamos bien hasta ahora, chicos, o voy muy rápido? Estoy haciendo una introducción simplemente a lo que es la neurología, o mejor dicho, la neuropatología, que es una de las especialidades que está en auge y que más, digamos, se está investigando y más se está descubriendo, ¿sí? Sobre todo las enfermedades degenerativas, que no es el tema que tenemos que tratar hoy, eso lo van a ver en neurología, en neurociencia, pero son apasionantes realmente esas enfermedades degenerativas que cada vez las vemos más. ¿Por qué motivo? Porque la gente envejece más, vive más tiempo, tiene una calidad de vida peor de la que tenía en otras épocas, en otras este, épocas de la vida, la historia de la humanidad. Así que todo eso ha hecho que se incrementen las enfermedades degenerativas, sobre todo lo que es el Alzheimer. Bien, entonces vamos bien, vamos a hablar de las reacciones, o mejor dicho, las respuestas celulares frente a las agresiones. ¿Cómo reaccionan las neuronas? ¿Cómo reaccionan las células de la glía? Las neuronas pueden reaccionar de varias formas. Pueden reaccionar el cuerpo neuronal y puede producirse lo que se llama o se denomina lesión neuronal aguda, que es una isquemia, es una neurona roja muerta que puede morirse por necrosis o por apoptosis, ¿sí? Si es por apoptosis son células aisladas o neuronas aisladas, y si es por necrosis pueden ser células muertas agrupadas, ¿sí? Y suelen verse principalmente en las lesiones isquémicas, ¿sí? Hipoxia, isquemia, como es el infarto. También tenemos lesiones neuronales subagudas y crónicas que suelen darse principalmente, como estábamos recién comentando, en las enfermedades degenerativas, ¿sí? Como es la enfermedades, la esclerosis lateral amiotrófica, como puede ser también la enfermedad de Alzheimer y las distintas enfermedades degenerativas del sistema nervioso central que se están descubriendo cada vez más, ¿sí? También tenemos las reacciones axonales, habitualmente suelen darse en el sistema nervioso central a nivel de la médula espinal y suelen ser por rotura de los axones. Se está investigando mucho, sobre todo en ratones de laboratorio, esta reacción axonal. Y las alteraciones subcelulares de los órganos del citoesqueleto también está relacionada con alteraciones moleculares de las neuronas y del citoesqueleto, sobre todo depósitos de sustancias como pueden ser la lipofusina, que es una sustancia que se da en las células o las neuronas viejas, avejentadas, que es un pigmento de color parduzco que suele verse dentro de las neuronas. Acá tenemos algunos ejemplos de lo que son las neuronas rojas, ¿sí? En este caso necróticas, como podemos ver, ha perdido el núcleo y mantiene la morfología por un tiempo de la neurona, ¿sí? Y que suele darse, como dijimos, en procesos isquémicos principalmente. Y tenemos algunos ejemplos de las inclusiones intracelulares, intracitoplasmáticas o ambas. Por ejemplo, tenemos el citomegalovirus, que son inclusiones que pueden ser tanto intranucleares o intracitoplasmáticas, los cuerpos de Negri, que son inclusiones también que suelen darse en la rabia, son característicos de enfermedades virales producidas por la mordedura de mamíferos que tienen rabia, ¿sí? Son cuerpos muy característicos. Los cuerpos que se llaman de Crowdy, que son intranucleares y que suelen darse sobre todo en el herpes, ¿sí? Y acá tenemos el depósito, como habíamos dicho, de lipofusina, que es ese pigmento amarronado parduzco que nos está indicando un degeneramiento de las neuronas, ¿sí? Voy bien, chicos, nadie está hablando, me llama la atención, o que no están interrumpiendo, no escucho nada.
o estoy Bien. hablando No, solo? profe, Ah, me están escuchando, perfecto. tranquilo. Bueno, Sí, es cualquier porque está en la cosa, introducción ustedes, todavía. ustedes me avisan, ¿sí? Si voy muy rápido, si no van entendiendo. Bueno, recién hablamos brevemente de lo que es la reacción de las neuronas frente a las distintas agresiones. Ahora vamos a hablar de los astrocitos, ¿sí? O mejor dicho, de la glía, y dentro de la glía de los astrocitos, ¿cómo pueden reaccionar? Pueden reaccionar formando, o sea, sufriendo un incremento en el número que se llama hiperplasia o un aumento en el tamaño que es la hipertrofia, que ya todos ustedes lo saben y es aplicable a la gliosis. De ahí vienen las gliosis reactivas, ¿sí? Que suelen estar asociadas habitualmente alrededor de procesos necróticos isquémicos, alrededor de procesos tumorales también, ¿sí? Este, y hay otros procesos también denominados astrocitos gemistiocíticos, que es cuando los astrocitos despliegan su citoplasma y también despliegan lo que es las dendritas y adquieren una coloración eosinófila, ¿sí? Que suelen darse en distintas reacciones, también pueden ser isquémicas y tumorales, o los astrocitomas primarios del sistema nervioso central, como las astrocitomas gemistocíticos que lo vamos a ver a continuación. Los astrocitos tipo 2 de Alzheimer, que no solamente se ven en las células por degeneración de la enfermedad de Alzheimer, que vaya de paso también les comento que la enfermedad de Alzheimer también tiene una sustancia que son unos ovillos filamentosos degenerativos, también muy característicos de la enfermedad de Alzheimer, pero estos astrocitos no solamente se ven en el Alzheimer, sino que se ven en otros procesos degenerativos y también en la isquemia. Lo mismo que las fibras de Rosenthal. Sí, las podemos ver en distintos procesos patológicos. Los cuerpos amiláceos lo mismo, en procesos degenerativos, en procesos, por ejemplo, de síndromes metabólicos o síndromes en los que hay alteraciones de la urea, ¿sí? Como pueden ser alteraciones hepáticas, que ya hemos nombrado en algún momento, alteraciones de los distintos metabolitos, como es del cobre, por ejemplo, ¿sí? Bien, y acá tenemos las distintas reacciones, que es un poco lo que les decía. Estos astrocitos adquieren una forma de estrella, ¿sí? Por eso el término astro, ¿sí? Que parece como si fuera una estrella, una araña, yo diría más que nada, ¿sí? Estas estructuras, así como si fueran arañas, se ven más específicamente o son muy difíciles de ver con hematoxilina y eosina. Por eso tenemos que recurrir a la inmunohistoquímica para verlo. Por eso lo que utilizamos muchas veces es la proteína gliofibrilar ácida, que nos va a marcar principalmente los astrocitos y nos va a permitirlos ver de esta forma aracnoide y de color marrón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Se ven de esta forma. Y acá estoy marcando, en este caso, no es un astrocito, sino que es la microglía, que también está acompañando a esta reacción de los astrocitos. Y acá también tenemos las neuronas, miren qué bien que se ven en este caso, las neuronas motoras con el núcleo central, el núcleo evidente, muy característico, y tenemos los astrocitos tipo 2 que están rodeando a esas neuronas. ¿Sí? Acá tenemos el astrocito, famoso gem histocítico, que hace como gemaciones citoplasmáticas y en la cola, que parece como si fuera una estructura, como si fuera un cangrejo, o más que un cangrejo, como si fuera un escorpión. Esa es la estructura característica de estos astrocitos que reaccionan a la isquemia o que reaccionan se degeneran y forman tumores primarios del sistema nervioso central. La microglía, que son esas células chiquititas, ¿sí? Que tienen una estructura más alargada, ustedes saben que provienen de la médula ósea, ¿sí? Son las células que van a intervenir sobre todo en el mantenimiento de las neuronas y van a o pueden actuar o pueden proliferarse en incremento en el número de las mismas, que son una hiperplasia de las células de la microglía, o lo que pueden también es desarrollar esos núcleos que ya de por sí son alargados, alargarse al doble y se denominan células en bastón, que se ven sobre todo en la neurosífilis. Hoy en día, por suerte, no es tan frecuente de ver debido al tratamiento que tiene la sífilis. Si bien ha aumentado esta patología que es la sífilis, la estamos diagnosticando cada vez más, es raro que llegue a una neurosífilis. ¿Sí? Un segundo antes que se me muera.
Emilio. Ahí está. Bueno. Volvemos. Me siento mal, hoy no es mi día. Estoy triste porque se me está muriendo mi mascota. Pobre, pero la culpa es mía, que hago esas pavadas. Me fui el fin de semana, se ve que se cortó la luz, no sé qué pasó, y el aireador es un pececito que tengo, que debe hacer 10 años que lo tengo, es más duro que una piedra. Y cuando llego hoy estaba dando vuelta, bloqueando, y el oxígeno, el oxigenador no me funciona, así que lo estoy rearmando un poco hasta que me venga el chico que me trae el aireador nuevo. Pero ahora revivió un poco, Emilio, se me estaba muriendo. No sé por qué salí con esto, porque me tuve que detener. Bueno, ¿vamos bien? Bueno, los nódulos de la microglía que ustedes tienen que se reconocen alrededor de estructuras necróticas o células necróticas y la neuronofagia, que termina, o sea, la microglía, las células de la microglía se comportan fagocitando los restos de neuronas muertas, ¿sí? Bien, acá tenemos la microglía. Miren qué bien que se ve en este caso, tiene estos procesos extensos. Y estas células redonditas como huevo frito son los oligodendrocitos. ¿Sí? Acá tenemos nódulos de la microglía, ¿sí? En este caso que están rodeando células muertas. ¿Sí? Acá se ve mejor la neuronofagia, ¿sí? Son células o neuronas rojas, ¿sí? Que son muertas o isquémicas y que están rodeadas, ¿sí? De estas estructuras que son la microglía. ¿Bien? Bueno, vamos ahora sí de lleno a entrar a lo que son las patologías más clásicas del sistema nervioso central, que tenemos distintas patologías, ¿no? Por ejemplo, tenemos el edema cerebral, que puede ser de dos tipos: el edema vasogénico, en el cual hay una alteración de la barrera hematoencefálica, que puede ser localizado o puede ser generalizado, y el citotóxico, que se da cuando hay un incremento del líquido intracelular. ¿Sí? El vasogénico es más frecuente. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, un edema vasogénico que puede ser secundario a una obstrucción, por ejemplo, por un tumor, que puede ser un tumor benigno, que después lo vamos a hablar. Vamos a hablar de las características biológicas de los tumores, tanto benignos como malignos. ¿Sí? Y acá tenemos el edema, que se ve como una estructura más clara dentro del sistema nervioso central, que se ve de esta coloración más eosinófila. Y acá tenemos los vasos sanguíneos de grueso calibre, ¿sí? Me olvidé de decirlo, se los voy a decir más adelante, que habitualmente las células, las neuronas no se regeneran. Una vez muertas no hay reparación. Hoy se está discutiendo, se dice que un porcentaje mínimo puede recuperarse del tejido neural. Lo mismo que la fagocitosis y la fibrosis del sistema nervioso central, que está encargada en su mayoría por la microglía. Recuerden que el tejido fibroso o el tejido fibrocolágeno es mínimo en el sistema nervioso central, y me acordé porque está rodeando a los vasos sanguíneos de grueso calibre, ¿sí? Y también se encuentra cerca de las meninges. Por lo tanto, las áreas más fibrosas que podemos ver en el cerebro van a estar cerca de esas áreas y van a estar reparando, por ejemplo, procesos necróticos de abscesos, etcétera, ¿sí? Pero en su gran mayoría interviene la microglía. Acá tenemos un edema cerebral, ¿sí? Para que vean esa vasocongestión llamativa, tanto arterial como venosa, y cómo las circunvalaciones se dematizan, ¿sí? Pierden esa profundidad que suelen tener habitualmente. Por supuesto que el edema cerebral suele ser grave, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puede expandirse mucho el cerebro porque está el cráneo, ¿sí? Así que, de acuerdo al grado de edema cerebral, puede producir la muerte en el paciente, ¿sí? Después tenemos la otra patología, que la van a ver mucho mejor seguramente en pediatría, que es la hidrocefalia. ¿A qué se refiere la hidrocefalia? Es la acumulación de líquido cefalorraquídeo excesivo en el sistema ventricular, ¿sí? Suele darse en neonatos, en niños y en adultos, ¿sí? La causa más frecuente en neonatos, habitualmente, o en chicos antes de que se cierren las cisuras, ¿sí? Del cráneo, suelen ser malformaciones congénitas, ¿sí? Que pueden ser alteraciones a nivel de los conductos de Luschka, de Magenti, o puede haber alguna alteración en el flujo sanguíneo
y ahora les explico esto. Esperen que voy a reanimar a Emilio. Lo vuelvo a reanimar. Esperen un segundo. Profe, cuando chica me Ahí va. pasó algo parecido y Espera que el profe salió. sí, Ahí está. Ahí lo con, recuperé otra con vez. una Emilio, cuchara esperen, o Emilio. sea, lo revolví Emilio. ahí como para que se hicieran burbujas. Eso estoy haciendo. Eso estoy haciendo. Y te vivió, yo me pegué un susto porque me estaba boqueando para arriba, ¿viste? Y no, 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 me muero. Te juro que me muero yo si se muere este pescadito, porque tiene más años que la injusticia. Te digo, yo nunca vi que un pescadito viva tanto. Me lo regalaron hace como, mirá, lo tenía en el hospital. Mirá lo que les estoy contando. ¿Se acuerdan de la pandemia? Ustedes no habían nacido en la pandemia, creo que fue en el año Sí. 2020. Y del hospital yo tenía una pecera, como cerramos completamente el servicio, porque durante 6 meses no se trabajó, nos mandaron a hisopar a todos, me traje el pescadito a mi casa y lo tengo desde la pandemia, 5 años que tiene más, y ya hacía como 3 años que estaba en el hospital. Así que la verdad que hoy me sentí tan mal, digo, me levanté y ese pescadito muriéndose, capaz que de viejos se están muriendo. No, 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 es porque le falta oxígeno. Pero hice lo que vos me dijiste, ¿eh? Apreté, sale burbuja, lo que pasa es que se queda quieta la burbuja, arranca, bueno, ya está. Bueno, volvemos a lo nuestro. Espero que Emilio no se me muera. Pobre Emilio. Bueno, no sé si es Emilio o Emilia. No me sé dar cuenta. ¿Ustedes saben darse cuenta? No. No sé. Bueno, miren la hidrocefalia en los chiquitos antes de que se cierren las cisuras, ¿sí? De los huesos del cráneo. Se expanden, ¿sí? Pueden expandirse y quedan lamentablemente de esta forma. Lo van a ver en pediatría, ¿sí? En pediatría van a ver lamentablemente esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el líquido cefalorraquídeo se va expandiendo, el cráneo se puede expandir y deforma el cráneo y permanece durante toda la vida, lamentablemente. ¿Sí? En cambio, en el adulto lo que suele producirse es una muerte mucho más rápida, ¿sí? Si no se actúa a tiempo y miren los ventrículos laterales cómo están dilatados, en este caso es una persona adulta, ¿sí? Este, mm, Esto puede ser también por un exceso de secreción de líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, a través de los plexos, eh, a través de tumores de los plexos, ¿sí? Pueden ser tumores benignos o tumores malignos, ¿m? De los plexos que revisten las cavidades ventriculares, ¿sí? Pero lo más frecuente es que haya un incremento, una alteración en el flujo del mismo, del líquido cefalorraquídeo. Bueno, traumatismos es un tema realmente apasionante, que creo que lo incorporamos al temario porque cada vez lo estamos viendo más. Si ustedes prestan atención en lo que va del año, estaba escuchando que van 61 muertes o 62, no recuerdo, una locura, por accidentes de tránsito, solamente de motos, me parece que leí, de autos acá en la ciudad de La Plata, ¿sí? Si a eso le asocian la cantidad de traumatismos que hay asociados al tránsito, bueno, tenemos todos estos que estamos viendo acá, los tenemos a todos, ¿sí? Las fracturas craneales, las lesiones parenquimatosas, como pueden ser la conmoción, que ahora la vamos a hablar, la lesión parenquimatosa directa, lesión axonar difusa, y por supuesto, este capítulo que lo vamos a hablar con mayor detalle, que son las lesiones vasculares traumáticas, sobre todo epidural y subdural, que lo vamos a desarrollar porque son sumamente frecuentes y en la guardia de todo hospital lo van a ver. ¿Sí? El traumatismo medular también que está asociado a, a lesiones por accidentes. ¿Sí? Acá tenemos una fractura, en este caso obviamente craneal. Recuerden que la zona más débil es la zona del temporal, que es donde más frecuentemente se producen las fracturas, ¿sí? Por caída, porque es la zona más débil, más angosta que tiene el hueso, puede ocurrirse en cualquier parte, pero se fractura más frecuentemente el hueso temporal, con lo que acarrea, ¿no? Ahora lo vamos a hablar a continuación. La conmoción es un golpe que habitualmente percibe una persona que va en el auto y en forma brusca frena y golpea contra el parabrisas. ¿Sí? Es el ejemplo más característico que le damos, ¿no? También puede ocurrir, esto ocurre también en los deportistas, por ejemplo, los que hacen rugby o rugby, que tienen un sistema, eso lo van a ver en traumatología, la verdad que no me interesa ahora hablarlo, se hace en deportología, hay una gradación de la conmoción, ¿sí? La conmoción puede ser leve, moderada o severa, habitualmente suele ser leve y es un aturdimiento que tiene en el cerebro sin mayor repercusión orgánica en el mismo.
¿sí? Y suele evolucionar muy favorablemente. Profe, Sí, perdón, no comprendí el concepto de conmoción. conmoción es un concepto clínico, ¿sí? Que se caracteriza por un golpe, ¿sí? Frontal, habitualmente, contra una superficie que está quieta y la cabeza está en movimiento, ¿sí? Frena, golpea contra esa estructura, puede ser el parabrisas, puede ser otra persona, y lo que produce es una pérdida del conocimiento en forma temporaria, ¿sí? Y no hay lesión habitualmente del cerebro. El ejemplo lo tenemos acá. Perdón, la estructura que está fija en este caso sería el parabrisas, ¿sí? Y lo que se mueve hacia adelante es la cabeza, ¿sí? Sobre todo si no llevamos cinturón de seguridad. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en los jugadores de rugby, que ellos van corriendo y chocan con una persona que está en forma estática o que viene corriendo también. Eso se llama conmoción. Es una terminología sobre todo neurológica, ¿sí? Que no hay daño en el cerebro. La recuperación es en el 100% de los casos se recupera favorablemente, a excepción de la conmoción grave, que ahí puede tener una mayor complicación, pero en términos generales se recupera. Sí, la contusión es diferente, no es lo mismo que la conmoción. En la contusión habitualmente hay ya destrucción o hay laceración o hay una ruptura del tejido o una destrucción del tejido del sistema nervioso central que ocurre en la zona contrapuesta al golpe. Por ejemplo, yo me golpeo la frente y la contusión va a ocurrir en la parte contralateral, ¿sí? Pero acá ya sí hay destrucción del sistema nervioso central. Por supuesto que la contusión tiene que ver también con la importancia del golpe. Estas lesiones habitualmente son accidentales, traumáticas, ¿sí? Una contusión no se va a producir porque estés durmiendo en la cama, ¿sí? Tienes que, sobre todo ocurre en accidentes de tránsito, en accidentes de violencia, etcétera, ¿sí? Acá tenemos la contusión, en este caso miren qué bien que se ve esa coloración naranja o eosinófila que se ve, que es una destrucción superficial del sistema nervioso. Acá lo vemos nuevamente, ¿sí? Y la contusión y la laceración que muchas veces van de la mano. La laceración hace más referencia cuando ya directamente hay una profundización de la destrucción del sistema nervioso central, ¿sí? Y ahora sí, ahora me van a prestar atención que esto sí me interesa. Profe, Sí, decime que te escucho mientras tanto. ¿se puede repetir? Porque no entendí que la contusión, o sea, el golpe hace en un lado y la contusión aparece en otro. O A ver, sea, la contusión no le des importancia, en realidad, desde el punto de vista anatomopatológico, eso es lo que te quiero decir, no es que no le des importancia. La contusión es un golpe que ocurre habitualmente cuando la cabeza está en movimiento sobre una superficie estática, ¿sí? El ejemplo que te doy es cuando vos estás y te hacia adelante te golpeás en el parabrisas del auto, ¿sí? Habitualmente en un choque leve, obviamente. En términos generales es una lesión leve, reversible, en el cual no hay daño del sistema nervioso central. A lo sumo puede haber un ligero edema, ¿sí? Inclusive en las lesiones más graves. La contusión, ¿sí? Eso es... perdón, me equivoqué yo. La conmoción es lo que te estoy hablando. La conmoción te la voy a repetir. Acordate del término está conmocionado, está como choqueado. La conmoción es cuando el cerebro, te vuelvo a repetir, o mejor dicho, el cráneo de una persona que está en movimiento, choca contra una superficie estática. Te di el ejemplo del colectivo, del auto, de la moto, de lo que vos quieras, pero es un trastorno en el cual no hay lesión del sistema nervioso central, a lo sumo hay un ligero edema del mismo. En cambio, en la contusión, acordate que contusión, esa palabra, ya hay destrucción del parénquima cerebral, ¿sí? Ya hay destrucción del mismo, ¿sí? El tema es que la contusión habitualmente lo que ocurre es que aparece en el lado contralateral del golpe. O sea, vos te golpeás la frente y la contusión aparece en la parte posterior, ¿sí? Donde hay destrucción del tejido cerebral. Y la laceración es ya cuando hay destrucción en forma
lacerada, ¿sí? Que se abre el cerebro, puede haber inclusive destrucción de ambos cerebros, ¿sí? Es una lesión más grave la laceración. Muchas veces va de la mano porque la contusión evoluciona a una laceración. No voy a entrar en detalle en esto porque lo van a ver mucho mejor en lo que es patología del sistema nervioso central en medicina legal, ¿sí? Esto ya es terminología de medicina legal. Si a vos te interesa esto, no te lo va a preguntar nadie en el parcial ni en el final, ¿sí? Yo lo incorporé ahora porque me parecía interesante y creo que metí la pata al final porque no es lo que quiero que sepan realmente, ¿sí? Bueno, pero esto sí, esto se lo van a preguntar en el parcial, en el final y en todos lados, ¿sí? La lesión vascular traumática. Esa lesión vascular traumática se puede relacionar con un traumatismo directo y alteración de la pared vascular o puede ser producido por una hemorragia. Dependiendo de la posición del vaso alterado, la hemorragia puede aparecer en distintos compartimientos. Puede ser el compartimento epidural, el compartimento subdural, subaracnoideo e intraparenquimatoso, que vamos a pasar a verlo. En este caso, vean el ejemplo. Ustedes simplemente vean la imagen que les estoy marcando. El hematoma epidural, como lo dice la palabra, va a ocurrir entre la parte interna del hueso del cráneo, ¿sí? La parte interna y la parte externa de las meninges, ¿sí? Eso se debe a que hay una ruptura de la arteria meningea media, mayormente ocurre en traumatismos, como estamos hablando, puede ser en adultos o en niños. En los niños muchas veces no es necesario que haya una fractura del hueso para que rompa el vaso arterial, sino que el simple desplazamiento, recuerden que los huesos de los niños están en crecimiento, y un simple golpe o desplazamiento puede producir este hematoma, ¿sí? Un hematoma epidural que es una urgencia médica, hay que drenarlo en forma urgente, ¿sí? Por otro lado tenemos el hematoma subdural, la palabra lo dice, ¿sí? Va a ocurrir entre la capa interna de la dura madre y lo que es la aracnoides, la capa interna de la aracnoides. Y acá lo que va a ocurrir, va a haber una destrucción, o mejor dicho, una laceración o rotura de las venas puentes. Esto es sangre arterial y esto es sangre venosa, ¿sí? El hematoma subdural es muy importante, ¿por qué? Porque suele ocurrir, esto sí me prestan atención, suele ocurrir mayormente, no es exclusivo, pero puede ocurrir mayormente en personas de edad, en personas de más de 60 años, sobre todo cuanto más tiempo tiene la persona o más vive, más probabilidad tiene de tener estos hematomas. ¿Por qué? Porque el cerebro, al sufrir una atrofia fisiológica del cerebro, esas circunvoluciones van aumentando, por lo tanto las venas puentes se van estirando y tienen más probabilidad de, frente a cualquier movimiento, un golpe mínimo, por ejemplo, una persona que se cae por cualquier accidente mínimo, golpea la cabeza en una persona mayor de edad, puede hacer un hematoma subdural, que puede ser agudo, puede ser subagudo, puede ser crónico. Sí, muchas veces es crónico y pasa desapercibido durante varios días o meses y comienza a manifestarlo con una pérdida de memoria o alteraciones cognitivas, y uno hace un estudio y revela que tiene un hematoma subdural de tipo crónico. Como pueden ver, no es tan agudo muchas veces como el hematoma epidural. ¿Puede ser agudo? Sí, puede ser agudo, por supuesto, pero es más común la forma crónica, digamos, o que puede ocurrir en los pacientes añosos o ancianos, ¿sí? Acá tenemos, bueno, el hematoma epidural, que creo que tengo algún ejemplo acá para que lo vean. Miren qué bien que se ve acá. Por supuesto, este hematoma epidural produjo la muerte del paciente, ¿sí? Y acá tenemos el hematoma subdural, que ocurre entre lo que es las meninges, ¿sí? Y la capa interna del aracnoides, ¿sí? Por supuesto que hay otras causas que le vamos a nombrar a continuación, pero ahora estamos hablando dentro del contexto de los traumatismos, y en este caso se rompen muchas veces por traumatismos mínimos, ¿sí? Pero hay otras causas que pueden producir, por ejemplo, puede ser una hipertensión, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Acá tenemos el hematoma subdural, como se ve desde el punto de vista de los diagnósticos por imágenes, ¿sí? Acá como lo vemos desde el punto de vista de la morfología, en este caso un hematoma subdural agudo que produjo la muerte de la persona, ¿sí? Bueno, y desde el punto de vista de las enfermedades cerebrovasculares,
las más importantes y las más frecuentes y que cada vez las van a ir viendo con mayor frecuencia. ¿Por qué? Por el ritmo de vida que tenemos, porque las personas viven mucho más tiempo, por todo lo que a ustedes se les ocurren, son las enfermedades isquémicas, ¿sí? Las enfermedades en las cuales hay alteraciones en el flujo sanguíneo del cerebro, o sea, una hipoxia, una isquemia, hasta un infarto, ¿sí? Esas son las enfermedades que van a llevar a producir o pueden llegar a producir un infarto isquémico, que sería el extremo más grave de la misma, ¿sí? Y por otro lado tenemos las hemorragias resultantes de las rupturas de los vasos del sistema nervioso central. En este caso estamos hablando no traumática. Recién vimos en forma traumática, que son muy frecuentes, pero en este caso son no traumáticas, ¿sí? Y las hemorragias pueden ser por roturas de vasos sanguíneos, ya sean aneurismas, ya sea por una hipertensión arterial o ya sea por un reflujo o un reflujo, bien digo, de un infarto isquémico, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver dos patologías, dos grandes patologías en el sistema nervioso central. La patología isquémica, ¿sí? Por falta de oxígeno, ¿sí? O de sangre, y la hemorrágica, que es por ruptura de vasos sanguíneos y que son totalmente opuestas desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista terapéutico, ¿sí? Por eso es importante que las clasifiquen en isquémicas y hemorrágicas a las patologías del sistema nervioso central. Cuando hablamos de Profe, hipoxia, ya todos ustedes lo saben. Sí, ¿alguien profe, quiere decirme algo, preguntarme algo? sí, Sí. quiero preguntar lo que produce la síndrome del nene sacudido. ¿El síndrome de qué? Del No te nene escuché. sacudido. No, no sé, ahí sí que me mataste, no sé a qué te referís con eso. No sé si tiene otro nombre en español. ¿Alguien me ayuda? Del Para nene mí es eso, sacudido. el nene sacudido. El bebé. Cuando la madre está muy enojada, que agarra el nene y lo balanza como muy fuerte, pero Sí. las venas de la cabeza del nene están muy frágiles y produce algo. Yo no Y sé qué bueno, produce. sí, bueno, ahí te puede producir te puede producir lo que habíamos hablado hoy, te puede producir un hematoma subdural, ¿sí? O te puede producir un hematoma epidural, hay que ver el contexto. La verdad que yo no lo conozco, ¿sí? Tendrías que verlo en pediatría o habría que buscarlo, la verdad que no te sé decir. Eh, Primero que, a ver, los chiquitos, sobre todo los recién nacidos, tienen el cerebro en formación, el sistema vascular en formación, así que puede ser cualquier cosa. No sé realmente a qué apunta, ¿sí? Habría que verlo, no te lo sé decir porque no lo conozco, ¿sí? Está bien, Así que gracias. no sé, por ahí en pediatría lo vas a ver con mayor detalle, pero la verdad que no te lo sé decir. ¿Qué es puntualmente, a qué se refiere? Eso es lo que te quiero decir. Bueno, Profe, sí. en relación a enfermedades cerebrovasculares y del anterior, esta precisamos separar algo como, por ejemplo, una enfermedad cerebrovascular hemorrágica puede originar una hemorragia epidural o subdural, o tenemos que focar en cosas distintas, que una no se No, mete con otra. lo que pasa, a ver, las enfermedades cerebrovasculares, desde el punto de vista del ACV, que es lo que estamos empezando a hablar ahora, el accidente isquémico vascular, ¿sí? Puede ser isquémico o hemorrágico, ¿estamos de acuerdo? Que son dos extremos del mismo, ¿sí? El Sí. isquémico se debe a hipoxia, a isquemia y en su mm, parte más aguda es por una obstrucción, una embolia, un trombo, ¿sí? Por una obstrucción directa de un vaso sanguíneo. Es isquémico, ¿sí? El hemorrágico es todo lo contrario, por una ruptura de un vaso sanguíneo. Lo podemos ver en un contexto, como hablamos, traumático, pero ahora estamos hablando en un contexto no traumático, ¿sí? Vos podés tener una Ah, sí. hemorragia subaracnoidea por una hipertensión arterial y sí la podés tener, ¿sí? Podés tener una hemorragia subaracnoidea por una ruptura de un aneurisma, ¿sí? Lo podés tener. Lo que pasa es que yo te lo enfoqué hoy desde el punto de vista del trauma, de los traumatismos, ¿sí? Los Sí. hematomas traumáticos, que son el epidural y el subdural, que a ver si lo tengo acá nuevamente, que son los dos más importantes desde el punto de vista de lesión vascular traumática,
¿sí? Ah, sí, Después, entendí este lo ahora. puedes ver en un contexto también clínico, ¿sí? Este ya no, este es exclusivamente, o el 99% es traumático, ¿sí? El epidural. Pero esto lo puedes ver en otro contexto. Yo acá lo vi en el contexto de un traumatismo, ¿sí? Ahora no te apures que ahora lo vamos a ver en otros contextos de patologías asociadas. Pero sí me interesa que desde el punto de vista de las enfermedades cerebrovasculares son dos grandes grupos, los infartos isquémicos y los infartos hemorrágicos. ¿Sí? El infarto isquémico, que es un infarto blanco, y el infarto hemorrágico es un infarto rojo. El infarto hemorrágico se produce por una rotura, habitualmente de una arteria, ¿sí? O de una vena, o puede ser también por una reperfusión de un infarto isquémico, y el tratamiento es totalmente distinto. ¿Sí? Acá no le vas a dar anticoagulante, porque lo terminas matando, a diferencia del isquémico o el hipóxico o el infarto propiamente dicho, al que le vas a dar una terapéutica totalmente distinta. Por eso tienen que saberlo. ¿Sí? El tratamiento es totalmente distinto. ¿Sí? Recuerden que la hipoxia es cuando hay una baja de presión parcial de oxígeno. ¿Sí? Uy, espérenme un segundito, ahora que me dé el oxígeno, le voy a dar oxígeno. Se me quedó acá. A ver ahí. Vamos. Bueno, la hipoxia es producida por una baja presión parcial de oxígeno, con un deterioro obviamente en el transporte de oxígeno, y hay una menor utilización del mismo en los tejidos. La isquemia es una reducción de la presión sanguínea, ¿sí? Se suele dar, por ejemplo, por una hipotensión, una obstrucción de un vaso, etc. ¿Sí? Van de la mano habitualmente isquemia e hipoxia, ¿sí? Desde el punto de vista de la isquemia aguda, ¿sí? Que ahí va a ser el infarto agudo, isquémico, ¿sí? No me interesa esto realmente tanto que lo sepan con detalle, porque puede ser una isquemia aguda que afecta todo el cerebro, que es una encefalopatía isquémica hipóxica masiva, que mata al paciente en forma rápida, o puede ser una isquemia focal cerebral, que se da por una obstrucción en la irrigación local, ¿sí? Me interesa en este caso simplemente que sepan el infarto cerebral isquémico, ¿sí? Agudo, subagudo, acá lo vemos. Y vamos a ver, en las primeras 12 horas que vamos a tener en infarto agudo isquémico, vamos a tener la destrucción de las neuronas, como habíamos dicho hoy, la neurona roja, sí que muere por necrosis, y posteriormente hay un aflujo de leucocitos, ¿sí? Esto va a ocurrir en las primeras, o se pueden ver entre las 12 y 24 horas, ¿sí? Acá vemos el infarto cerebral, en este caso isquémico. Miren cómo los vasos sanguíneos son ectásicos, están rodeados de infiltrado inflamatorio, y acá tenemos el área isquémica, que posteriormente va a haber aflujo leucocitario, ¿sí? Y las células de la glía que van a reaccionar para fagocitar todas las células muertas que están en el cerebro, ¿sí? Por supuesto que miren la cantidad de infartos o enfermedades hipertensivas que tenemos desde el punto de vista de la morfología. A mí realmente no me interesa que lo sepan, simplemente se los nombro porque está en el libro. ¿Sí? Esto lo van a ver mejor en neurología. ¿Sí? Tenemos los infartos en forma de laguna o laculares, que hay afectación de las arterias y arteriolas penetrantes profundas que irrigan los ganglios de la base. ¿Sí? Son infartos que ocurren en esta zona, en los ganglios basales, y puede ocurrir también en el tronco encefálico. Las hemorragias en hendidura, que también van a afectar los vasos penetrantes, pero de pequeño calibre. Y las encefalopatías hipertensivas, que es la que me interesa que conozcan, que se suele dar habitualmente por una aterosclerosis cerebral, ¿sí? También recuerden que la aterosclerosis de la carótida también produce isquemia y produce déficit a nivel del sistema nervioso central. Por lo tanto, siempre hay que estudiar las carótidas en las personas que tienen más de 45 años de edad, ¿sí? Aterosclerosis cerebral puede ser por una trombosis in situ, ¿sí? O sea, por la ruptura de un vaso que produce una trombosis, o un émbolo vascular que puede provenir de la carótida o inclusive del corazón, ¿sí? Inclusive también puede ser por una endocarditis que produce un émbolo también bacteriano, y que puede producir un aneurisma de tipo micótico, ¿sí? La esclerosis arterial cerebral por hipertensión y las hemorragias cerebrales hipertensivas.
Acá tenemos algunos ejemplos de infartos lacunares, la verdad que no me interesa demasiado, una hemorragia en hendidura, ¿sí? Y acá nuevamente tenemos en el contexto de las hemorragias intracraneales que nosotros la vimos hoy en los contextos de traumatismo. Bien, el contexto del traumatismo habíamos visto el hematoma epidural, que era ruptura de la arteria meningia media, principalmente en un traumatismo, y el hematoma subdural, que también lo vimos en un contexto de un traumatismo leve que se puede dar sobre todo en las personas ancianas, ¿sí? Pero también se puede producir por una hipertensión arterial, por una ruptura de un vaso, etc. ¿Sí? Lo mismo que tenemos los hematomas intraparenquimatosos o intracerebrales, que también se suelen dar por una hipertensión acelerada, severa, ¿sí? Que es la que tenemos cuando la mínima supera los 120 milímetros de mercurio, por eso hay que tener mucho cuidado con los pacientes hipertensos, ¿sí? Y las hemorragias subaracnoideas, estas hemorragias subaracnoideas son frecuentes en personas jóvenes, ¿sí? Sobre todo por rupturas de aneurismas, los aneurismas saculares, ¿sí? Los aneurismas del polígono de Willis habitualmente pueden producir una hemorragia subaracnoidea, no confundir con subdural con subaracnoidea. Son dos palabras distintas, ¿sí? Esto en un contexto de patología hipertensiva o ruptura de arterias por hipertensión, en este caso que estamos viendo. Y acá vamos a ver la hemorragia subaracnoidea, que recién la nombramos, las otras ya la habíamos hablado, que habíamos dicho que la causa más frecuente de la hemorragia subaracnoidea es la ruptura de un aneurisma, principalmente los aneurismas saculares, como vemos acá en forma de saco, ¿sí? Son los más frecuentes. También podemos tener aneurismas ateroscleróticos, sobre todo en las arteriolas o en las arterias basilares, los aneurismas micóticos, los aneurismas traumáticos y los aneurismas disecantes, ¿sí? Las hemorragias subaracnoideas, dijimos que el más frecuente es este, así que recuerden que la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea es la ruptura de un aneurisma sacular o enfresa, habitualmente congénito, ¿sí? El paciente puede nacer con esta malformación. Es más, se ha hecho un estudio post-mortem y se dice que entre el 2 al 5% de la población tiene aneurismas, ¿sí? Saculares o enfresa en el polígono de Willis, ¿sí? Y no todos se mueren de eso, ¿sí? Si uno le diagnostican o hacen un estudio y tienen un aneurisma cerebral, hoy en día se hace una cirugía, se repara esa zona y andan muy bien, ¿eh? El 95% de los casos se curan. Hay un 5% que puede tener secuelas o complicaciones, inclusive la muerte, que ustedes me pueden decir un 5% y es alto, y es un poquito alto, pero es una cirugía de cerebro y es un aneurisma, ¿sí? Acá vemos el aneurisma, miren qué bien que se ve acá, la ramificación en el caso de que es el polígono de Willis, ¿sí? Miren qué grande que es este aneurisma comparado con el resto de las arterias del polígono de Willis, ¿sí? Por lo general pueden tener unos pocos milímetros, pero pueden llegar a tener hasta 2 a 3 centímetros. Cuanto más grande es, más riesgo de que se rompa, por supuesto. ¿Sí? La superficie es roja brillante y la pared muchas veces es traslúcida, ¿sí? No suele dar aviso, el aviso que da habitualmente es cuando ya se está rompiendo el aneurisma, que se lo describe como una cefalea muy intensa. Se dice que es la cefalea más importante que han tenido hasta ese entonces. Eso es lo que van a sentir nombrar habitualmente en la guardia. Vienen con una cefalea que nunca la tuvieron en la vida y después terminan desplomándose. Así que tengan mucho cuidado con eso, ¿sí? Obviamente que los pacientes que suelen tener cefaleas crónicas ya saben el tipo de cefalea que tiene, ¿sí? Pero estos son cefaleas anormales, ¿sí? Acá tenemos la localización, ¿sí? De los aneurismas en el polígono de Willis, cuáles son los más frecuentes, la comunicante anterior, tenemos después la cerebral media y así como podemos tenerlos. Infecciones, dos palabritas vamos a hablar, porque lo van a ver obviamente en infectología. Las infecciones son las meningoencefalitis, ¿sí? Que pueden ser lesiones directas del agente infeccioso o indirectas a través de toxinas, de respuesta inflamatoria, ¿sí? La vía más frecuente de acceso es la diseminación hematógena,
¿sí? Por sangre, ¿sí? Pero puede ser traumática, como vimos hoy, un traumatismo, no solamente puede producir un hematoma epidural, sino que también puede producir una meningitis, una infección, ¿sí? Queda expuesta la meninge, ¿sí? A contaminantes ambientales y a bacterias y puede producir una implantación directa, ¿sí? Extensión local, por ejemplo, los senos aéreos, las osteomelitis, hay que tener mucho cuidado también con el tratamiento de las infecciones a nivel de boca, ¿sí? Las infecciones a nivel nasales, ¿sí? Y sobre todo cuando se complican con osteomielitis, ¿sí? Cuando hay infección del hueso que está próximo al sistema nervioso central y pueden producir a través de una extensión local. Y por supuesto que esto es mucho menos frecuente, pero puede ocurrir, por ejemplo, en la rabia, si bien está erradicada de la provincia de Buenos Aires, hay algunos ejemplos en el cual la rabia a través del sistema nervioso periférico puede ascender o a través del herpes zóster, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante. Bien, por supuesto que las meningitis o meningoencefalitis, como se las clasifica actualmente, pueden ser infecciosas o no infecciosas, ¿sí? Las más frecuentes quizás sean las infecciosas piogénicas, ¿sí? O bacterianas, que suelen darse en niños principalmente, y las asépticas o virales. Esto se base o el diagnóstico se hace teniendo en cuenta el estudio del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Las características clínicas y el aspecto que va teniendo en base al estudio por laboratorio, ¿sí? No lo hacemos los patólogos, sino que lo hacen los bacteriólogos, por eso es tema más de el área de infectología, ¿sí? Son las infecciones agudas, tanto bacterianas como virales, y las infecciones crónicas, como pueden ser las meningitis tuberculosas, las espiroquetas, las micosis profundas, como la criptococosis, ¿sí? Y las no infecciosas. Dentro de las infecciosas, bueno, hay otras formas de clasificarla de acuerdo a la evolución en el tiempo, no me interesa, no lo voy a hablar ahora, ¿sí? Pero acá tenemos las características del líquido cefalorraquídeo normal, ¿sí? Normalmente tiene un aspecto cristalino, se llama agua de cristal de roca, tiene muy baja celularidad, ¿sí? Tiene una concentración de proteínas normalmente de miligramos por decilitro de 15 a 45, la glucosa tiene este rango entre 50 y 90 y obviamente que la tinción de Gram para bacterias es negativo. Esto es el líquido cefalorraquídeo normal. Si tenemos una meningitis bacteriana, el diagnóstico se hace teniendo en cuenta obviamente las características del líquido cefalorraquídeo. Se hace una punción lumbar y se obtiene el líquido cefalorraquídeo. Lo vamos a ver turbio, purulento, ¿sí? Miren el incremento notable de la celularidad de 100 a 20.000, en su gran mayoría son polimorfonucleares, ¿sí? Las proteínas van a estar incrementadas y la glucosa va a estar disminuida, ¿sí? La tinción de Gram por lo general es positiva, nos está indicando, puede ser negativa también, pero en su gran mayoría es positiva y son bacterianas, cocobacilos. Las meningitis virales, ¿sí? Que también son frecuentes, mantiene la coloración muy clarita, el líquido prácticamente es normal, ¿sí? Se ve como normal. Lo que sí hay un ligero incremento de la celularidad, ¿sí? Con un incremento de las proteínas del líquido cefalorraquídeo y la glucosa suele estar normal. Este es el líquido más parecido al normal, por decirlo. ¿Sí? Las meningitis virales tienen poco cambio a nivel del líquido cefalorraquídeo. Suelen irritar las meninges, hacen un manguito perivascular de linfocitos. Y la meningitis tuberculosa, que es muy clásica y muy característica, ¿sí? Que hace lo que se llama, tiene un aspecto en velo de novia, se denomina, lo van a ver en infectología, ¿sí? Y se llama santo crómico y tiene estas características que estamos viendo acá, ¿sí? Como ven, el diagnóstico de certeza se hace teniendo en cuenta las características del líquido cefalorraquídeo, que no es patrimonio del anatomopatólogo, sino que es patrimonio del infectólogo y del bacteriólogo, en este caso, o el laboratorista.
¿sí? Acá vemos una meningitis aguda, miren, o presten atención cómo se ven las meninges, en este caso obviamente es de autopsia, ¿sí? Las meninges normalmente son lisas, brillantes y transparentes, ¿sí? Acá están opacas, despulidas y hay acúmulos de hemorragia, y si lo vemos a mayor aumento hay una vasocongestión importante de las meninges, y todo este puntillado que vemos es una proliferación de células inflamatorias agudas, predominio de polimorfonucleares que se extiende también al sistema nervioso central contiguo, por eso es meningoencefalitis aguda, ¿sí? En este caso bacteriana. Después tenemos las meningoencefalitis virales o víricas, ¿sí? Que son producidas por distintos agentes causales, desde transmitidas por artrópodos hasta el virus del herpes simplex tipo 1, tipo 2, la varicela zoster, que secundariamente puede afectar el sistema nervioso central, y por supuesto ya en inmunocomprometidos tenemos el citomegalovirus, que va a producir inclusiones a nivel del núcleo y del citoplasma, la poliomielitis, ¿sí? Que por suerte no se está viendo ahora con la vacuna, puede haber algún brote epidémico en lugares donde no hay vacuna, la rabia, que vamos a ver los cuerpos de Negri a nivel del sistema nervioso central, es muy poco frecuente y asciende a través de los nervios periféricos. Y por supuesto el virus del HIV en su estadio ya de inmunodeficiencia o de SIDA sobre todo, que puede producir alguna meningitis aguda importante. Si está controlado el paciente, lo volvemos a repetir, que tiene el virus del HIV, no debería tener estas complicaciones, ¿sí? Lamentablemente se presentan porque dejan el tratamiento. Bueno, acá tenemos la característica histológica, que es lo único que ustedes tienen que saber, ¿sí? Lo único que ustedes tienen que saber en este caso de la encefalitis vírica es que produce alrededor de los vasos sanguíneos un manguito, ¿sí? Manguito de linfocitos, ¿sí? Esa es la característica que tiene. Un manguito perivascular, ¿sí? Constituido por linfocitos o células mononucleares. Esa es la característica más importante que suele tener la encefalitis vírica, ¿sí? Puede haber algún foco de gliosis reactiva, pero no es específico. Lo que es característico en la encefalitis vírica es ese manguito perivascular de linfocitos, ¿sí? Acá tenemos algunas encefalitis víricas que habíamos visto por citomegalovirus, inclusiones intranucleares, los cuerpos de Negri en la rabia, y en este caso los cuerpos de Crowley tipo A, que suelen verse en la encefalitis vírica producida por el herpes, ¿sí? Bueno, y ahora sí vamos a entrar de lleno en las neoplasias del sistema. Un segundito. Bueno, como ustedes ven, todo lo que es sistema nervioso central es una superposición de distintas especialidades, ¿sí? Sobre todo la neurología, la neurocirugía, la infectología, la anatomía patológica. Por supuesto que nosotros tratamos de dar desde el punto de vista de la anatomía patológica. No hice tanto hincapié. Ustedes me pueden decir, bueno, ¿y cuál es el valor para tener un infarto isquémico de la hipertensión arterial? No me corresponde a mí decirlo, ¿sí? Porque no es la parte de anatomía patológica, lo van a ver en clínica de cuarto, de clínica de quinto, ¿sí? Todas esas características clínicas, ¿sí? Y causales. Lo que nosotros podemos decirle, lo que vemos desde el punto de vista de la anatomía patológica. Por eso es que nos restringimos un poquito a lo que es la anatomía patológica, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de las neoplasias del sistema nervioso central. ¿Cómo las clasificarían ustedes a las neoplasias del sistema nervioso central? Primarios y secundarios. Bien, como todas las neoplasias del organismo, primarias y secundarias. Pero acá adquieren relevancia las neoplasias secundarias, porque ¿son frecuentes o no son frecuentes en el sistema nervioso central? Sí. Sí, son frecuentes. Por ejemplo, ¿qué neoplasias me pueden nombrar que da metástasis en el sistema nervioso central? Pulmón, mama. Pulmón. Pulmón, mama, Riñón, Melanoma. riñón, tubo melanoma. digestivo también. Sí, claro. Fíjense que en su gran mayoría el sistema nervioso central, el hueso, los pulmones y el hígado son receptores de una gran cantidad de neoplasias secundarias, o sea, metástasis. ¿Estamos de acuerdo?
¿sí? Por lo tanto, la vamos a clasificar en tumores primarios y tumores secundarios, y siempre teniendo en cuenta que los secundarios son frecuentes. Y por supuesto que la clasificación de las neoplasias del sistema nervioso central van a tener también características en cuanto a la edad que consideramos del paciente. Si estamos hablando de pacientes pediátricos, en su gran mayoría las neoplasias primarias son subtentoriales, ¿sí? Y las neoplasias más frecuentes van a ser primarias en los niños, sobre todo meduloblastoma, el astrocitoma, el ependimoma. ¿Puede haber secundarias? Sí, también hay secundarias, pero son más frecuentes las primarias. En cambio, en el adulto tenemos tanto neoplasias primarias como secundarias, pero las primarias suelen ser supratentoriales, y dentro de las más frecuentes tenemos los gliomas, que ahora lo vamos a ver, que se clasifican de acuerdo a alto o bajo grado. ¿Sí? Profe, Sí. disculpe la pregunta medio tonta, pero lo que quiere decir supratentorial, es anterior, infratentorial, lo que quiere decir ese tentoriales ahí. Es una estructura anatómica, el tentorio, que es esto que está acá, sí, que estamos viendo. Por debajo del tentorio, que digamos todo lo que está por debajo y abarcaría lo que es el cerebelo principalmente, son los tumores más frecuentes en los niños, que son infratentoriales. Y por encima del tentorio, o sea, todo lo que es el hipotálamo, las áreas frontales, temporales, cerebrales, serían supratentoriales, ¿sí? Por arriba y por abajo. Fíjate que acá tenés el tronco del encéfalo. Sería la parte alta del tronco del encéfalo, lo que se llamaría el tentorio propiamente dicho. Nada más que es una estructura anatómica simplemente para decir cuándo es más frecuente en niños y cuándo es más frecuente de acuerdo a la ubicación anatómica, ¿sí? Nada más que eso. ¿Qué me interesa que sepan en rasgos generales del sistema nervioso central? Primero, que lo habíamos dicho, el sistema nervioso central está constituido por distintos tipos celulares, y de cualquiera de esos tipos celulares puede surgir una neoplasia primaria. ¿Estamos de acuerdo? Hay otra gran característica que tiene el sistema nervioso central, que es la barrera hematoencefálica, que es propia del sistema nervioso central. A su vez, el sistema nervioso central está rodeado por las meninges, y las meninges por fuera están rodeados por la cavidad o por el cráneo. Por lo tanto, hay muy poco espacio para expandirse, ¿sí? Por lo tanto, una neoplasia biológicamente benigna, ¿sí? Biológicamente benigna se puede comportar como una neoplasia maligna, ¿sí? Por ejemplo, un meningioma, que es una neoplasia benigna, de acuerdo a la localización anatómica que tenga, puede matar a una persona, ¿sí? Y una neoplasia altamente maligna, por ejemplo, un glioblastoma multiforme, si está localizado en una región anatómica que se puede extirpar, puede tener mejor pronóstico que un meningioma, ¿sí? Eso sería comportamiento biológico de las neoplasias, independientemente de la característica histológica que tenga, ¿sí? O sea, un tumor benigno puede matar a una persona y un tumor maligno puede dejarlo vivir, ¿sí? En términos generales sería un poco eso lo que quiero decirles, ¿sí? Acá está un poquitito las generalidades de las neoplasias del sistema nervioso central. Representan, obviamente, estamos hablando de las primarias, ¿no? El 10% de los tumores de la población en general, el 50-75% son tumores primarios, el resto son metástasis. Lo que habíamos hablado, arriba del tentorio, ocurren mayormente en los adultos, en los niños son infratentoriales o también lo que se llama la fosa posterior. El concepto de benignidad y malignidad, que lo acabamos de decir, es totalmente distinto al resto de los órganos que veníamos hablando, porque tiene estructuras anatómicas muy particulares. Y en cuanto a la macroscopía, el crecimiento es infiltrativo, y la microscopía se los va a clasificar en distintos grados, del 1 al 4, que van a ser de bajo grado y de alto grado, que ahora lo vamos a ver a continuación. Y por supuesto las complicaciones que puede tener, que no solamente son que se muera el paciente en forma rápida, sino que puede tener hipertensión intracraniana, herniaciones, hemorragias, que son complicaciones muy frecuentes en los tumores primarios, tanto benignos como malignos. Estas complicaciones tienen que ver con el efecto de masa que suelen tener o producir los tumores, ¿sí? Ya sean benignos o malignos.
Por lo tanto, el concepto de benignidad y malignidad es relativo en el sistema nervioso central, ¿sí? De acuerdo a la localización va a ser la sintomatología y el pronóstico, ¿sí? Acá tenemos las distintas clasificaciones de los tumores. Vamos a hablar primero de los tumores más frecuentes, que serían los tumores neuroepiteliales, que son los más frecuentes. Tenemos los gliomas, ¿sí? Que derivan de la glía, y dentro de la glía habíamos hablado que tenemos los astrocitos y van a derivar los astrocitomas. Los oligodendrocitos, las otras células, que son los oligodendrogliomas, y dentro de las células del epéndimo, los ependimomas. ¿Estamos de acuerdo? Los astrocitomas, que son sin duda los más frecuentes de las neoplasias primarias del sistema nervioso central, se van a clasificar en bajo y alto grado, ¿sí? De acuerdo a una clasificación que va a tener en cuenta la atipía citológica, el grado de necrosis y la extensión del mismo. Entonces se lo va a dividir en grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. ¿Sí? El grado 1 de 4 y el grado 2 de 4 se lo considera de bajo grado, ¿sí? En el cual la atipía, el pleomorfismo es leve, lo mismo que la necrosis, y se lo dominan de bajo grado. El astrocitoma ya anaplásico y el glioblastoma multiforme, que son de alto grado, sobre todo este glioblastoma multiforme, grado 4, tiene altas áreas, o mejor dicho, tiene áreas de necrosis extensas, con empalizada periférica de células tumorales, tiene alto índice mitótico de proliferación celular y también tiene proliferación de los vasos. Todo eso es lo que le va dando el grado de malignidad o el grado de agresividad del tumor desde el punto de vista histológico, ¿sí? Bajo y alto grado. Y vamos a empezar a hablar de los más frecuentes. Dentro de los más frecuentes tenemos los astrocitomas, y dentro de estos astrocitomas tenemos el astrocitoma pilocítico, que tiene un buen pronóstico, es de bajo grado, 1 en 4, se da sobre todo en niños y adultos jóvenes, se puede localizar en el cerebelo, ¿sí? O sea que sería infratentorial, en el suelo, en las paredes del tercer ventrículo y también en los nervios ópticos, ¿sí? Es de una estructura mayormente quística, bien circunscripta. ¿Por qué se llama pilocítico? Porque suele tener estas características que son las fibras de Rosenthal, ¿sí? Que son esas estructuras eosinófilas que las habíamos descrito en las primeras alteraciones, que le íbamos a nombrar con el astrocitoma, en este caso pilocítico, que va a producir células muchas veces bipolares con estas prolongaciones eosinofílicas, que para remarcarlas muchas veces tenemos que recurrir a inmunohistoquímica, como es la proteína gliofibrilar, que suele ser positiva, ¿sí? Tenemos el astrocitoma grado 2, que sería también de bajo grado, que es el difuso, ¿sí? Es similar al anterior que habíamos visto, suele ser sólido quístico, tiene una característica infiltrante, el tamaño suele ser variable, y cuando uno lo corte, uno realiza el corte, perdón, tiene un área como si fuera gelatinosa con una degeneración quística, ¿sí? Acá tenemos los astrocitomas. Miren qué bien que se ve con la diferencia del resto del sistema nervioso central, en este caso un astrocitoma de gran tamaño que obviamente produjo la muerte del paciente. Bien, ¿cómo vemos los astrocitomas? Ya habíamos hablado que pueden ser de bajo y de alto grado, recién nombramos los dos de bajo grado, grado 1 y grado 2, ¿sí? Que dijimos que en los de bajo grado, el 1 y el 2, hay una leve a moderada celularidad, el pleomorfismo nuclear suele ser bajo, ¿sí? Y la proliferación vascular también. Y la transición entre el tejido neoplásico y el normal, la mayoría de las veces es poco definida, es progresiva, ¿sí? En cambio, los astrocitomas ya de alto grado, como pueden ser los astrocitomas anaplásicos y el glioblastoma multiforme, que serían las formas más extremas de astrocitomas grado 4, lo que vamos a tener es áreas de necrosis, ¿sí? Esa área de necrosis va a tener una proliferación
de las células de la glía en forma de pseudoempalizada y vamos a tener una proliferación vascular. Cuanto más áreas de necrosis, más proliferación de la glía con atipía citológica, más grado celular va a ser, ¿sí? Va a ser de alto grado. Grado 3 y grado 4. El grado 4 es el grado extremo, que sería el glioblastoma multiforme, que dejado a la libre evolución tiene un pronóstico malo, ¿sí? Por supuesto que va a depender de la localización que tenga este tumor, pero el pronóstico es muy malo en términos generales. Muchas veces para certificar el diagnóstico tenemos que demostrar que estas células pertenecen a los astrocitos o son células de la glía y tenemos que hacer la proteína gliofibrilar que va a dar la coloración marrón y que es lo que nos va a dar el diagnóstico de certeza en este caso. Bueno, acabamos de hablar rápidamente de lo que son los astrocitomas, ¿sí? Que son sin dudas los más frecuentes, ¿sí? Después le siguen los oligodendrogliomas, ¿sí? Que son las células o las neoplasias que se originan de los oligodendrocitos. Son menos frecuentes, representan un 10 a un 15%, suelen darse entre la cuarta y quinta década de la vida, y estos sí se localizan sobre todo en los hemisferios cerebrales, y obviamente la sustancia blanca, porque recuerden que los oligodendrocitos son los que forman la sustancia blanca o la mielina en el sistema nervioso central, por lo tanto van a ser más frecuentes en esta área. Desde el punto de vista de la macroscopía, suelen ser también masas muchas veces quísticas, gelatinosas, bien delimitadas a diferencia del astrocitoma, ¿sí? Y suelen tener áreas de calcificación, que es un dato a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque en el diagnóstico por imágenes suelen remarcarlo que tienen áreas de calcificación. Desde el punto de vista de la histología, son también bastante característicos porque son esas células bastante monomorfas, ¿sí? Parejitas, que parecen linfocitos, ¿sí? Y que suelen tener un halo claro alrededor, como si fuera un huevo frito, ¿sí? La cromatina es finamente granular y son muy parejitos entre ellos, ¿sí? La calcificación, fíjense que está presente en el 90% de los tumores, ¿sí? El oligodendroglioma se lo considera también o se homologa a la clasificación también de los astrocitos y se lo considera de bajo grado, un 2 de 4. ¿Sí? O sea, esa gradificación en bajo y alto grado, si bien se aplica a los astrocitomas, también se homologa a los oligodendrogliomas, ¿sí? Hay un subtipo de oligodendroglioma que es más agresivo, que se llama anaplásico, que ya tiene área de necrosis, ¿sí? Y que tiene una alta actividad mitótica, es muy similar al anterior, pero tiene esas características y se lo considera de alto grado. Por supuesto que todo esto se hace en base a la histología, ¿sí? Por eso estoy remarcando un poquitito más en este aspecto, y suele tener área de necrosis, ¿sí? Los ependimomas, Profe, sí, del anterior, el otro, del oligodendrogliomas, o sea, sí. estos grados, ¿estaría correcto afirmar que oligodendroglioma de grado 2 de 4 es benigno con poco potencial de invasión o malignización, mientras que 3 y 4 ya porque hay necrosis y todo, ya hay Claro, o potencial sea, de si malignizarse. vos lo homologás, los oligodendrogliomas son de dos tipos, de bajo grado y de alto grado, ¿sí? El de bajo grado, propiamente dicho, es 2 en 2, y es lo que vos decís, son células bastante parejitas, bien delimitados, que no tienen necrosis ni hemorragia, el índice de proliferación celular es bajo y tiene un mejor pronóstico, ¿sí? Y el oligodendroglioma anaplásico es de alto grado, ¿sí? Se lo considera 3 de 4. No es tan agresivo como el glioblastoma multiforme, pero es agresivo. Y acá ya sí tiene áreas de necrosis y área de actividad mitótica aumentada. Es lo que vos me decís, eso lo podés aplicar al astrocitoma y a los oligodendrogliomas. O sea, eso es progresivo. Cuanto mayor cantidad de células tenga, mayor proliferación celular, mayor área de necrosis y mayor proliferación vascular, el grado va a ir variando de grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. O mejor dicho, bajo y alto grado, que es lo único que tienen que saber, ¿sí? En O base a estas sea, características generales que estamos diciendo, no ¿sí? estaría malo hablar que es benigno o maligno, y sí A focar ver, acá en lo que los pasa es que grados. ahí no, estaría mal hablar lo que es benigno y maligno. ¿Por qué? Porque estas neoplasias en general son todas malignas, son primarias y Ah, malignas, tá. ¿sí? Ujú.
Y el tema, te vuelvo a repetir, de benignidad y malignidad en el sistema nervioso central es diferente al resto. ¿Por qué? Porque un oligodendroglioma anaplásico, por ejemplo, que en este caso es muy agresivo, ¿sí? Vos lo podés extirpar y se comporta como benigno, ¿sí? O le haces radio y quimioterapia, inclusive se puede curar. A diferencia de un tumor benigno como es el meningioma, que muchas veces está localizado en una estructura anatómica cerca del bulbo, por ejemplo, y termina matando al paciente. Por lo tanto, es muy difícil decir, bueno, uno es más maligno y el otro es más benigno. Si lo hablamos del punto, vos tenés que aclarar ahí en todo caso, si hablas del punto de vista histológico, ¿sí? Del punto de vista histológico, estos tumores primarios, que son malignos, pueden tener o ser de bajo grado y de alto grado en cuanto al comportamiento, ¿sí? Al potencial que tengan. De todas formas, estos tumores, fíjate que no dan metástasis, están en la estructura anatómica del cerebro y no dan metástasis, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el cerebro no hay posibilidad de que den metástasis, a lo sumo pueden circular por el líquido cefalorraquídeo, pero no dan metástasis a distancia. Es otra característica también que tienen las neoplasias malignas del sistema nervioso central. Por eso la clasificación que tienen es esta, en alto y bajo grado, de acuerdo a las características histológicas, ¿sí? Pero no solamente son las características histológicas, sino también la localización que tenga el tumor, ¿sí? Por eso hay que hacer la salvedad o la disquisición entre comportamiento biológico de una neoplasia en el sistema nervioso central y desde el punto de vista histológico, si es más o menos agresivo. ¿Estamos de acuerdo? Es eso lo que quiero que sepan, nada más. Los ependimomas, recuerden que se originan del epéndimo, o sea, del sistema ventricular, que va a estar revestido por esas células epiteliales cúbicas, inclusive va a incluir todo lo que es el conducto de la médula espinal, ¿sí? Suelen ser más frecuentes en la infancia y en la adolescencia, ¿sí? Y muchas veces se asocian a otras patologías, como es la neurofibromatosis de tipo 2. Acá vemos los tumores del epéndimo, miren, son masas sólidas habitualmente, o estructuras papilares. Del punto de vista de la histología, remedan o recuerdan mucho lo que es la embriología del conducto del epéndimo, ¿sí? Embrionario. Son bastante complicados de hacer el diagnóstico porque muchas veces forman pseudorosetas perivasculares y hay que hacer inmunomarcación, ¿sí? Se pueden dar en la parte terminal de la médula ósea, en el filum terminal, y se llaman ependimomas mixopapilares, ¿sí? No me interesan demasiado detalle hablar de estos tumores porque son muy específicos y hay que hacer inmunomarcación muy específica que no voy a entrar en detalle, ¿sí? Acá tenemos los dos ejemplos de las pseudorosetas perivasculares que también se pueden ver en otros tumores y el mixopapilar que podemos ver en este caso. Recién hablamos de los tumores más frecuentes primarios del sistema nervioso central, que son los tumores de la glía. Los más frecuentes son los astrocitomas, le siguen los oligodendrogliomas y en tercer lugar los ependimomas. Y después tenemos los tumores que derivan de las células nerviosas propiamente, de las neuronas, ¿sí? Que son mucho, pero mucho menos frecuentes, ¿sí? Y son los gangliogliomas, o tumores también mixtos denominados, los tumores neuroepiteliales disembrioplásicos, yo creo que vi uno solo de interconsulta. Estas patologías las pueden ver si hacen sistema nervioso central o si hacen neurocirugía, ¿sí? Son mucho menos frecuentes. Y el neurocitoma central. A ver, alguien le va a venir a preguntar, a ver, hablame del tumor neuroepitelial disembrionario, y nadie le va a venir a preguntar. Sí, o hablame del neurocitoma central, y tienen que estar locos, primero el médico que les va a preguntar, y segundo, ustedes le habrán dicho que el astrocitoma es un tumor que se da en el sistema nervioso, no sé, en los astros del cielo, le dijeron una brutalidad, entonces ahí yo te pregunto, bueno, hablame del tumor neuroepitelial disembrioplásico, ¿sí? Pero vos me dijiste que el astrocitoma es un tumor primario del hígado. Y bueno, entonces yo estoy obligado a preguntarte eso, ¿sí? Entonces estudien con criterio. Y hay un grupo, sí, de entidades que sí me interesa nombrarlas, que son las neoplasias indiferenciadas o mal diferenciadas, de origen embrionario, muchas veces, que es el méduloblastoma y el tumor teratoides. Me interesa el méduloblastoma porque es un tumor muy frecuente en los niños, ¿sí? Y es muy agresivo y es prácticamente exclusivo del cerebelo y de los chicos. Y representa el 20% de los tumores en la infancia, ¿sí? En los niños. Es un tumor indiferenciado que puede producir una hidrocefalia,
es friable, es de mal pronóstico y puede extenderse inclusive a las meninges, ¿sí? Acá tenemos el cerebelo y miren cómo afectó el cerebelo, o sea, en el tentorio inferior, ¿sí? Subtentorial o en la fosa posterior. Tiene una característica, son tumores desdiferenciados o indiferenciados, pero muchas veces suelen tener una morfología de aspecto neuroide que decimos nosotros, ¿sí? O neuroectodérmica primitiva, porque hace estas pseudorosetas, ¿sí? Que son estructuras celulares como basófilas, ¿sí? Hipercromáticas, con un índice mitótico muy elevado, ¿sí? Y el fenotipo, como les decía, tiene un fenotipo neural o neuroide. Sí, hay distintas variables y este sí se disemina por el líquido cefalorraquídeo y suele dar metástasis en gota, que se dice, o sea, se disemina por todo el líquido cefalorraquídeo y da metástasis en la médula espinal. Es muy, pero muy agresivo, ¿sí? Bueno, y esto que lo tienen que saber como el Padre Nuestro, ¿sí? Porque sin lugar a dudas son una de las neoplasias más frecuentes del sistema nervioso central y los meningiomas acá también, vos me podés preguntar. Leticia, creo que es tu nombre, ¿no? Ya me olvidé. Me parece que eras Leticia, ¿no? ¿O no? No, le erré. Bueno, miren esto acá. Los meningiomas, ¿sí? También, en su gran mayoría son benignos los meningiomas. Desde el punto de vista biológico, en su gran mayoría son benignos y desde el punto de vista histológico, en su gran mayoría son benignos. Pero hay un porcentaje que tiene una localización estratégica que puede matar al paciente, ¿sí? Entonces, ¿los podemos clasificar como exclusivamente benignos? Y no. Tenemos que decir que predominantemente son benignos, ¿sí? Generalmente están unidos a la dura madre, se originan del aracnoides, ¿sí? De las células meningoendoteliales del aracnoide, son meningoteliales, células que derivan de las meninges, son tumores de los adultos y hay un ligero predominio en las mujeres, ¿sí? Se pueden localizar habitualmente en cualquier superficie externa del encéfalo como del sistema ventricular. Por supuesto que esta localización muchas veces produce la muerte del paciente, por eso tienen que ver con el comportamiento biológico del mismo. Y acá tenemos las localizaciones que pueden tener, ¿sí? Pueden estar localizados habitualmente donde las meninges hacen como si fuera una invaginación. Esas son las localizaciones más frecuentes. Por supuesto que estas localizaciones son muchas veces mortales, ¿sí? Como pueden ser el cerebral, la del foramen magnum, la del clivus, etc. En cambio, estas que son más parasagitales pueden ser benignas o se extirpan en su totalidad y el paciente puede curarse, ¿sí? Acá tenemos un meningioma, habitualmente son masas redondeadas, subyacentes al encéfalo, en su gran mayoría están bien delimitados o encapsulados, tienen una forma cuando lo cortamos como si fuera arenosa, sí firme pero una consistencia arenosa, no suele producir necrosis ni hemorragia en su gran mayoría y tiene un riesgo bajo de recurrencia. Estos son en términos generales los meningiomas por suerte más frecuentes, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, hay otros meningiomas que, de acuerdo a la localización, son más agresivos. Miren acá cómo se localizó o estaba localizado en la meninge o en las meninges, en la parte interna de lo que es la aracnoides y cómo protruyó sobre el sistema nervioso central, produjo compresión del mismo y mató al paciente. Y en este caso, desde el punto de vista histológico, era un meningioma benigno, ¿sí? O sea, una proliferación meningotelial sin signos de atipía, pero sin embargo, ¿qué fue lo que produjo? Compresión y mató al paciente. Y es el ejemplo clásico de un meningioma puramente benigno que mató al paciente, ¿sí? Hay distintos tipos histológicos, tenemos el sincicial, que es el más frecuente, tenemos el transicional, tenemos el que produce cuerpos de samoma, y miren la cantidad desde el punto de vista histológico que tenemos. Sincicial, fibroblástico, transicional, samomatoso, esto lo sabemos los patólogos, ustedes no tienen que saberlo. Y después tenemos también los que son homologables o al grado que habíamos hablado o que habíamos gradificado los tumores de la glía o los gliomas, ¿sí? Pueden ser atípicos, grado 2 de 4, anaplásico 3 de 4, papilar y el rhabdoide, que son muy, pero muy agresivos histológicamente. O sea que los meningiomas son
tumores que no podemos definirlos exclusivamente como benignos o malignos. Tienen que ver la histología y tienen que ver la localización. Y son más frecuentes en mujeres. Y recuerden que se originan de las células meningoendoteliales, ¿sí? De las aracnoides. Acá tenemos uno de los más frecuentes, que es el transicional, o mejor dicho, sincicial, que forma sincicios, y hay una forma transicional que también es frecuente, que, como lo dice la palabra, transiciona entre lo que es el sincicial y el fibroblástico. ¿Sí? Acá tenemos el sincicial, el fibroblástico, el samomatoso, que produce cuerpos de samoma, ¿sí? Después tenemos el secretor, que estaba acá en este caso, ya me equivoqué, acá el secretor, ¿sí? Y en este caso el meningioma atípico desde el punto de vista histológico, porque tiene atipía y pleomorfismo y índice mitótico aumentado, ¿sí? Se terminó meningioma. Dos palabritas de los tumores de la vaina nerviosa periférica, ¿sí? Que no sabía dónde incluirlos bien, que si bien no pertenecen al sistema nervioso central, pero muchas veces protruyen hacia el mismo. Y tenemos los schwannomas, por ejemplo, los tumores fibroblásticos y perineurales, que tienen una característica puntual. Estos tumores de la vaina nerviosa periférica son proteína S100 positiva, y pueden originarse la mayoría de las veces a lo largo del trayecto de los nervios periféricos. Los más frecuentes es el schwannoma, recuerden la vaina de Schwann, que la mielina es de la periferia, o sea que es del sistema nervioso periférico, es una mnemotecnia más o menos para que se acuerden, schwannoma de la vaina de Schwann, tumores nerviosos periféricos, en su gran mayoría son benignos. ¿Sí? El neurofibroma, que puede ser solitario o estar asociado a síndromes familiares, y ya el tumor maligno de la vaina nerviosa periférico, que ya es un sarcoma de alto grado, ¿sí? Es una neoplasia de alto grado, ¿sí? El schwannoma, como dijimos, es el primero que vamos a describir, dos palabritas, es un tumor benigno, periférico, ¿sí? El más frecuente que ustedes tienen que saber, que se los pueden preguntar, es el neurilimoma o schwannoma del acústico, ¿sí? Que se da en el ángulo pontocerebeloso y que puede producir síntomas por compresión del sistema nervioso central, ¿sí? Suelen ser masas bien delimitadas o encapsuladas, de color gris, con áreas quísticas, ¿sí? Y no me interesa, desde el punto de vista histológico lo vemos nosotros, tiene dos áreas, un área que es acelular, ¿sí? Que se llaman áreas de Anthony A y Anthony B, las áreas de Anthony A y Anthony B, áreas celulares y acelulares, y entre una y otra forman una estructura que se llaman cuerpos de Verocay. ¿Alguien les va a venir a preguntar esto? Nadie, ¿sí? Le va a venir a preguntar esto. Acá se ven los cuerpos de Verocay, áreas celulares y acelulares, que forman estructuras muy características de aspecto neural o neuroide, ¿sí? El neurofibroma, que ya lo dijimos, puede ser solitario, ¿sí? O asociado a neurofibromatosis de tipo 1 o de tipo 2. El más frecuente, recuerden que es el solitario o cutáneo, que sí es muy frecuente de verlo en la piel, lo vemos casi todos los días, y no tiene mayor importancia clínica. Es un tumor que se lo confunde con un nevo, se lo puede confundir con un hemangioma, inclusive hasta con un melanoma, por eso suelen extirparlos. Pero en términos generales son masas bastante bien delimitadas, y tiene una estructura benigna. No me interesa hablar mucho más de ese neurofibroma cutáneo. Tenemos que es el plexiforme, que es mucho menos frecuente, suele darse en este caso, miren, en el párpado, en este caso de un chiquito, de un niño, ¿sí? Y no me interesa mucho más. Acá tenemos un caso de neurofibromatosis de tipo 1, genética, ¿sí? Que produce múltiples neurofibromas cutáneos, ¿sí? Deformantes, ¿sí? Y también puede afectar el ojo, en este caso, ¿sí? Dos palabritas del tumor del maligno de la vaina tendinosa periférica, son muy agresivos, dan metástasis o diseminación metastásica rápidamente y suelen darse en los troncos nerviosos grandes, ¿sí? Bueno, antiguamente se lo llamaba schwannoma maligno y ahora cambió el término por tumor maligno de la vaina tendinosa, pero digamos, para que ustedes lo asocien, sería un schwannoma maligno, ¿sí? Nada más que esto. Y por último, recuerden los tumores secundarios o metastásicos que más frecuentemente tenemos, ¿sí? Pulmón, que ya me lo dijeron, mama, piel, melanoma,
riñón y aparato digestivo. Bueno, y ya terminamos porque se me están durmiendo. ¿Bien? Bueno, Profe, ya estamos. Sí, es un una tema pregunta. bastante engorroso, como ustedes ven. Por eso Félix me lo hace dar a mí. ¿Vieron? Es vivo, Félix. No, estoy cargando. Y es un tema que, como les digo, se superponen con neurología y neurocirugía. Aprendan a estudiar el tema para anatomía patológica. Sepan bien los tumores porque se los van a preguntar, ¿sí? Los más importantes, por supuesto, y estudien sobre todo las lesiones isquémicas por el infarto isquémico y el infarto hemorrágico, las causas y las localizaciones. No mucho más que eso, lo mismo que los hematomas. Sobre todo asociados a traumatismo. No mucho más que eso tienen que saber. Si saben eso, tienen sistema nervioso ya aprobado, ¿sí? No se vayan a estudiar, porque ustedes me pueden preguntar, bueno, enfermedad de Alzheimer, y es apasionante hablar de la enfermedad de Alzheimer. Es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva, que cada vez está en incremento porque se da en pacientes añosos, que tiene que ver con la alimentación, que tiene que ver con la forma de vida, pero el diagnóstico es clínico y de laboratorio. ¿Estamos de acuerdo? Desde el punto de vista anatomopatológico, lo que podemos hacer, los estudios de los pacientes que se han muerto por ahí en los grandes laboratorios, sobre todo de Estados Unidos, bueno, y vieron que hay depósitos de neurofilamentos y hay depósitos de lipofusina, las células envejecen más rápidamente, pero ahora no hay mucho más para hablar. ¿Me explico? Ahora, si vos vas a estar en neurología y ahí seguramente te van a preguntar Alzheimer o te van a preguntar enfermedad de la vaca loca. ¿Me explico? Entonces sepan estudiar con criterio, ¿sí? Porque nadie va a venir a preguntarle, a ver, bueno, ¿cómo haces el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer? Te hablo en anatomía patológica, en la materia que están cursando. Nadie les va a venir a preguntar eso. Pero sí te van a preguntar, ¿qué es un meningioma? ¿Qué características tiene el meningioma? ¿Dónde se localiza? ¿En qué sexo es más frecuente? ¿Qué es un astrocitoma? ¿Sí? ¿Cuáles son los tumores frecuentes más importantes? Está Felipe levantando la mano. ¿Qué me querés preguntar algo? Decime. Hola, profe. Sí, tengo dos preguntas. Una es sobre la estructura del sistema linfático en el sistema nervioso. Espérame un segundo. No hay. Espera, Vale. No tiene. Espérame que agarro, que le resucito a... No hay. No tiene resucito sistema a... linfático. No, pero no es solo que no tiene. De hecho, se descubrió que existe algo que se llama sistema linfático. Y está relacionado con Pero, esa creencia de que no tenía. Pero sí, en claro, realidad tiene uno, pero distinto. Es verdad. Ahí voy, ella, esperen un segundito que estoy tratando... ¡Ay, este se me está muriendo! ¡No! ¡Te mueras! Ay, me parece que se murió este perrito Lucho, ¿eh? Me parece que se murió. Ay, ay, Uy, ay, ay, ay. al momento. Man, y encima vos venís a preguntarnos que ahora ahí me voy, ¿eh? Ay, 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 ay. No sé qué me ibas a preguntar, algo me ibas a preguntar, Felipe, decime. Sí, profe, mis preguntas están relacionadas a la estructura del sistema nervioso y las patologías que se presentan. Sí, Una es si entiendo que el sistema nervioso central carece de un sistema linfático como tal. sí. O sea, en un principio se decía que los vasos linfáticos no existían en el sistema nervioso central, pero estudios recientes sí han demostrado que las estructuras linfáticas existen, y que son diferentes a las estructuras del sistema nervioso, de los vasos linfáticos periféricos. ¿Estamos de acuerdo? Yo no me acuerdo bien, pero fue en el año, no hace tanto que se descubrió eso, creo que fue en el 2016, 2017, tendría que chequearlo, que se descubrieron que había que hay vasos linfáticos, sobre todo en las meninges, ¿sí? Cerca de las meninges, sobre todo en la dura madre. Creo que eso era. ¿Vos te referís a qué patologías pueden producir ahí? No, porque cuando vimos linfomas, Sí, en el capítulo de sí, linfomas, ahí hablamos del sistema nervioso central y algunos linfomas que podían aparecer. sí, Y por sí. eso esa vez me saltó la duda. No, lo que pasa es que vos podés tener linfomas primarios del sistema nervioso central o linfomas secundarios del sistema nervioso central por metástasis.
¿sí? Vos acordate que tenés células inmunes en el sistema nervioso central, que son los linfocitos, por lo tanto podés tener linfomas primarios del sistema nervioso central, ¿sí? Y ahí hay alteraciones moleculares también, de desecho del sistema nervioso central. Profe, la segunda pregunta tiene que ver justo con Sí. eso, pero en relación a que si en el sistema nervioso central existe la barrera hematocefálica que permite que en el sistema nervioso central se asienten tantas siembras de metástasis si no tiene un sistema linfático como tal y tiene la barrera hematocefálica para evitar la siembra, o no funciona como una barrera para las metástasis. No funciona como una barrera para las metástasis, ¿sí? Ah. La barrera hematoencefálica es una barrera totalmente diferente que interviene solamente en el sistema nervioso central propiamente dicho. No actúa como una barrera per se, ¿sí? Y llega por sangre, por vía sanguínea, Claro. llega al sistema nervioso central las metástasis, por eso es frecuente, ¿sí? No llega por vía linfática, ¿sí? Por lo linfático propiamente dicho es lo que acabamos de hablar. ¿Sí? Claro. Y la barrera hematoencefálica no actúa en este caso como barrera propiamente dicha, ¿sí? Eso es lo que tenés que saber. Gracias, profe. No mucho más que eso. ¿Bien? Tengo una duda. Sí, Con el tema de astrocitomas, sí, ¿vos podés clasificarlos en bajo y alto grado? Esa es una forma, ¿no? Pero también se sí. los puede clasificar como infiltrantes y no infiltrantes. No, O no es la forma solo correcta. ¿Por qué me decís eso? lo tengo leído así. Pero lo más importante entonces sería en bajo y alto Es de grado. bajo y alto grado, ¿sí? Tomo En su solo ese gran tipo de mayoría, a clasificación. medida que van siendo de más alto grado, suelen ser más infiltrantes en la periferia, ¿sí? Ok, Pero no es la forma de clasificarlos en infiltrantes y no infiltrantes. Eso te lo puedo asegurar, ¿sí? listo, ¿Estamos de perfecto. acuerdo? Entonces tomo la Bajo clasificación y de alto bajo y grado alto en grado. base a la proliferación celular. Cuanto mayor células tiene, más alto grado. Si tiene o no tiene necrosis, ¿sí? Cuanto más necrosis, más alto grado. Y si hay proliferación vascular de vasos sanguíneos. Esas son las tres características para decir que es de bajo o de alto grado, ¿sí? Y tenés el bajo grado, que sería el 1, que es cuando no tenés ni necrosis, ni proliferación celular, ni infiltración de la periferia, ¿sí? Y el grado 4, que sería el extremo opuesto, que tenés ya extensas áreas de necrosis, una proliferación astrocítica en forma zigzagueante o serpenteante, un índice de proliferación aumentado, o pleomorfismo celular y proliferación de vasos, ¿sí? Esos, Bien, digamos, son los dos extremos, ¿sí? De bajo y de alto grado, el grado 1 y el grado 4. Entre medio tenés el grado 2 y el grado 3. El grado 3 pasa a ser de alto grado. El grado 2 claro, pasa a ser de bajo grado, pero se van superponiendo a medida que vas progresando. Es bastante subjetivo, digamos. Lo que vos no claro. podés confundir es un 1 con un 4, sobre todo, ¿sí? No, ya son Pero dos un 2 y extremos un 3 a distintos. veces están medio superpuestos, ¿sí? Sí, perfecto. Y hipertensión endocranial, Sí. em, es algo que también lo tenemos que tener en cuenta. Sí, No, la hipertensión endocranial, a ver, va a depender de la edad del paciente que lo consideres, ¿sí? Si es un chiquito va a ser por una hidrocefalia, sobre todo congénita, y la hipertensión endocranial en edad adulta hay distintas causas. Puede ser por un traumatismo, puede ser por un tumor, puede ser por una hipertensión. Hay millones de causas que podés tener de hipertensión endocraniana como sí, pero es un término clínico, ¿sí? Pura y una clínica. exclusivamente clínico. Acá en anatomía patológica no te van a decir, a ver, hablame de hipertensión endocraniana. ¿Me explico? Sí, 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 ¿Sí? perfecto. Es eso lo Entendido. que te quiero decir. Bueno, gracias. Profe, ¿Listo? buen inicio de Bueno, semana, ¿eh? nos estamos viendo. Gracias. Hasta Gracias, profe. luego. Profe, Gracias, ¿a la profe. noche va a estar usted? Gracias, Hasta Sí, luego, sí. profe. Hoy estoy Gracias, doble. profe. Hoy me toca darlo dos Gracias, muchas veces. gracias. Así que bueno, listo. Gracias, profe. Que se recupere su pescadito. Gracias, Ay, profe. no, se quiere morir, no, me va a abandonar, me parece. Estuve medio distraído hoy, pero bueno, no podía, no puedo. Bueno, ahí está. Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esto.